Y hay otro tema muy importante que va de la mano con nuestra luz y con nuestra sombra, que viene siendo la perspectiva. La perspectiva es la manera en la que nosotros vemos las cosas y existen dos tipos, perspectiva real y perspectiva fantástica. ¿Qué es? La perspectiva real, imaginémonos a nosotros frente a un espejo, vemos dónde está ubicado nuestro brazo, dónde está ubicado nuestra pierna, nuestro torso, todo está alineado perfectamente. La perspectiva fantástica es exagerar esos movimientos y esas articulaciones para dar una impresión más dramática. Por ejemplo, nuestro amigo aquí Spider-Man, si nosotros vemos, tenemos una línea recta, que es el brazo, pero realmente el brazo no está recto. Si ustedes ven ahorita su brazo es recto, no es curvo. ¿Por qué está así? Muy sencillo, para darle más dramatismo, para exagerar más y que se vea más precisamente. Por ejemplo, sus hombros en relación con su espalda, aquí tiene dos bolitas, que en realidad es un músculo, pero si nosotros vemos a una persona musculosa desde esta perspectiva, no se ve así. Igual, por ejemplo, su pierna está curva. Nosotros no tenemos la pierna curva. Nadie tiene la pierna curva. Esto es para dar esa exageración, para que se vea que realmente está saltando así, muy, muy, muy exagerado. Tenemos dos opciones a la hora de pintar. Los modelistas clásicos de objetos como tanques, aviones, modelistas que se dedican a hacer algo realista, ocupan la perspectiva real porque simplemente las sombras van en donde deben de ir. Aquí es donde entra nuestro aprendizaje en luz y sombras. Por ejemplo, aquí lo recorreré un poquito para que lo puedan apreciar mejor. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un tanque y un dreadnought. ¿Qué es la diferencia de uno y otro? Las luces. Simplemente las luces. Aquí las luces están donde deberían de ir de manera natural. Y en cambio, en nuestro dreadnought, no. ¿Por qué? Porque precisamente queremos darle ese drama. Queremos exagerar las cosas para que se vean más. Porque es algo fantástico. Porque es algo de ciencia ficción. Porque queremos que deslumbre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la parte superior, que es claramente más clara que la parte inferior, independientemente del desgaste. Igual aquí podemos ver que está más luminoso que la parte de abajo. Y en cambio, nuestro dreadnought tiene las sombras en la parte de arriba y en la parte de abajo tiene la parte luminosa. Entonces, eso contradice un poquito las leyes de la física. Pero precisamente es nada más para darle más dramatismo, más enfoque. Por ejemplo, aquí tenemos una luz aquí, siendo que el mismo cuerpo tapa esta luz. Es para darle chispa y vida a nuestra miniatura. Ya depende de ustedes qué tipo de perspectiva vayan a aplicar a sus miniaturas. Y bueno, aquí tenemos dos técnicas que para muchos son una bendición y para muchos son una maldición. Las dos son difíciles de hacer, las dos tienen su chiste. Una es el non-metallic metal y el otro es el true metallic metal. ¿Qué significa? Metal no metal, metal verdadero, en pocas palabras. Con el NMM lo que vamos a hacer es fingir que nuestra pieza es de algún tipo de metal, de alguna aleación, independientemente de los colores. Y con el True Metallic Metal vamos a utilizar verdaderamente colores metálicos. Esto ya es a gusto de cada quien. Las dos tienen su propio nivel de dificultad. Por ejemplo, con el NMM podemos incluso hacer un efecto de cromo.
como pueden ver aquí. En realidad esto es opaco, pero se ve como si fuera de cromo. Por ejemplo, el dorado no tiene ningún tipo de pigmento metálico, simplemente son colores amarillos, colores cafés y colores ocre. Y en cambio el metal verdadero tenemos realmente plateado y los tonos de plateado que podemos ver aquí. Este, por ejemplo, es la pintura clear del efecto Candy o Titanium, como lo conozcan, y se aplica generalmente para vehículos. Debemos de recordar que esto ya es a gusto de cada quien, por lo mismo, ¿no? O sea, si quieres que realmente brille como tal, podemos utilizar colores metálicos. Si queremos un poquito más de técnica y de dificultad, podemos aplicar el NMM. Hablando de dificultad, las dos tienen su chiste. No vamos a decir que una es menos o que otra es más. Lo que yo he notado es que en mi caso se me facilita más el NMM que el TMM. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente se me hace más difícil hacer, por ejemplo, estas luces y estas sombras que esto. Esto se me facilita un poquito más. Ya depende de cada quien. La mayoría de la gente tiene problemas porque no sabe en dónde acomodar los brillos y las sombras. Pero es lo mismo que les comentaba hace rato. Es observación de nuestra miniatura, análisis y echarle un poquito de poesía. ¿Por qué no? Porque recordemos que esto es un arte, no lo podemos hacer a la y se va. Debemos de tomarlo con calma, con paciencia y pues echarle muchas ganas. ¿Cómo vamos a pintar nuestra miniatura? Bueno, en la mayoría de los tutoriales básicos que he encontrado, o sea, para principiantes, de la manera más sencilla, nos recomiendan 3 pasos. Lo que es nuestra pintura base, después nuestro wash, nuestro lavado y al final pincel seco. No me gusta, no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Para empezar, el pincel seco tiene una falla enorme, la cual es dejar textura, como les había comentado. Voy a acercar esto para que vean. ¿Ven estos como granitos que tiene? Esta parte de aquí. Sí, es una técnica muy sencilla, pero si lo vemos a largo plazo, no es muy conveniente. La única vez en la que yo utilizo esta técnica es para las pieles, por ejemplo, de los lobos espaciales. Está bien porque pues precisamente deja textura, pero para partes completamente lisas y pulidas como esta, de verdad que en lo personal no me gusta. Aunque utilicemos la pintura que utilicemos, siempre nos va a dejar textura porque así es la técnica, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer esta vez va a ser lo siguiente. Base, nuestro blending, wash y luces, en ese orden. En ciertos momentos puede variar una u otra cosa, a veces vamos a hacerlo por capas o por cachitos, pero esta es la idea principal de cómo se debe de trabajar. ¿Por qué? Si nosotros estamos utilizando nuestras luces con color blanco y luego le aplicamos el wash, se va a perder, porque precisamente como les expliqué, el wash va a oscurecer nuestra armadura o nuestros detalles que estemos haciendo. Igual para el blending, y no tiene caso hacer todo esto si no tenemos una buena base. Entonces pues aquí el orden, ¿no? Ustedes se pueden guiar por esto y de verdad eviten utilizar el pincel seco porque se ve feito. No me gusta en lo personal. Y el hecho de que podamos hacer el blending y de que el blending nos salga le va a dar más presentación a su trabajo. De verdad es mucha práctica, pero es una muy buena recompensa. Y bueno, les voy a dar 2 ejemplos. Ay, pendejo.
Y bueno, les voy a dar 2 ejercicios para practicar el wet blending antes de empezarlo a hacer en nuestras miniaturas. Son bastante fáciles. Solo necesitamos un lápiz para empezar. Vamos a trazar 2 líneas, como pueden ver, y vamos a empezar a marcar de fuerte a claro. Luego al revés, de claro a fuerte. Y de nuevo de fuerte a claro. Y continuamos. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de lápiz. El lápiz no tiene nada que ver. Estoy utilizando un lápiz bastante grueso para que puedan apreciarlo en el video. ¿Por qué vamos a practicar eso? Por la soltura de la mano. Para entender cómo es una transición. Aquí tenemos una transición. Es lo mismo que vamos a hacer, pero con el pincel. Lo pueden hacer en cualquier sentido, en cualquier dirección, no hay problema. Solamente es para ayudar a nuestra mano a tener esa fluidez. Otro consejo es hacerlo curvo. Precisamente porque nuestra miniatura no es recta. Tiene de todas las formas, ¿no? Entonces, para eso vamos a practicar en todos los sentidos, en todas las direcciones, en cualquier forma, en diagonal, si gustan. Es mucho de práctica más que de fuerza, más que de comprar algo caro. Y el otro va a ser con 2 pinturas, una clara y otra oscura. Vamos a hacer un blending muy sencillo. Ponemos un poco de una, un poco de otra. Vamos a añadir un poquito de agua. Igual yo estoy usando este pincel nada más para que puedan ver el movimiento. Y tomamos el otro. Comenzamos. Ya tenemos nuestro A y nuestro B. Y vamos a empezar a mezclar. Listo, ya tenemos un blending. Lo voy a hacer más grande para que lo puedan apreciar mejor. Recuerden que debemos de checar nuestra dilución. Ahorita les voy a explicar la parte de la dilución en un segmento especial. Como pueden ver, aquí ya hay una transición en esta parte. Vamos del color grisáceo al color azul. No importa, aquí pueden echar a perder todo lo que ustedes quieran, precisamente por lo mismo, es nada más un ejercicio. Y el chiste es ir desarrollando. O sea, igualmente lo pueden extender o lo pueden hacer tan pequeño o tan grande como ustedes gusten. Y ya, esos son nuestros 2 ejercicios. Como pueden ver, son bastante sencillos, son bastante fáciles y los pueden hacer en cualquier lugar. No se requiere de mucho para practicar estos 2. Y bueno, la pregunta del millón: ¿qué dilución debo de tener? No creo que haya una dilución perfecta. ¿Por qué? Cada vez que nosotros vamos a pintar tenemos un objetivo en mente, ¿no? ¿Cómo queremos que se vea nuestra miniatura?
Pero a veces para lograr ese efecto requerimos una dilución diferente. Además, súmenle el hecho de que cada marca tenga su propio diluyente. No es lo mismo el Indart que el de Ronin que el de Vallejo. Entonces, también depende mucho qué estemos utilizando para diluir. Igual para el aerógrafo, por ejemplo, si vamos a dar una capa base, la mayoría de la gente dice, es que necesita textura de leche. A ver, ¿cómo es eso de la textura de leche? ¿Cómo me debe de quedar la pintura como si fuera leche? O sea, ¿qué onda? ¿Tengo que tener un vasito de leche ahí para compararlos? No. Fácil y rápido. Yo lo que hago, por ejemplo, es llenar el godete del aerógrafo hasta el tope de la aguja, que vendría siendo hasta aquí, hasta esta parte, y ya. Esa es la cantidad que voy a utilizar de agua. Ya ahí depende la cantidad de pintura que necesite, porque por ejemplo, hay incluso pinturas que van a estar más acuosas ya de fábrica que otras. Entonces no es la misma cantidad, repito de nuevo, que vamos a utilizar para una cosa o para otra. Aquí ya depende la maña y la experiencia de cada uno. O sea, no les puedo dar un dato en sí de cuántas gotitas necesitan, porque en realidad cada pintura es diferente.